Bajo la gracia. La semana anterior hablamos de resistiendo las tentaciones y pues vaya que aprendimos que pues si no es de la mano del Señor, pues es muy fácil caer en cualquier circunstancia que además de afectarnos, va a afectar nuestro entorno y evidentemente va a afectar nuestra relación con Dios. Y hoy vamos a hablar de otra, con esta misma palabra, con esta misma expresión de resistir, pero ahora bajo la gracia. ¿Por qué? Pues porque no solamente se resisten las tentaciones, se resisten muchas otras cosas que llegan a nuestra vida. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 4. A partir del versículo 6. Se ha dicho, lo hemos dicho en otras ocasiones, que la vida cristiana no es fácil, mis hermanos. La Biblia incluso la considera de diferentes formas, el caminar del creyente. En ocasiones lo ha ejemplificado como una carrera en un estadio, pero yo le puedo decir que es una carrera que tiene todas las versiones de lo que es una carrera de resistencia, es una carrera con obstáculos, es una carrera maratónica donde pues hay muchas situaciones que se van presentando a lo largo de ella. Igualmente lo menciona como una batalla, como una guerra, donde hay que resistir, donde hay que luchar, donde hay que perseverar y donde hay que estar muy alerta. De tal manera que pues vamos a entender cómo podemos librar nuestra vida cristiana en un mundo que se corrompe cada vez más, que la maldad sigue aumentando, que cada vez hay más elementos que están en contra de la moral de Dios, de la palabra de Dios, y bueno, solamente bajo la gracia lo podemos resistir. Santiago 4:6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, aquí el apóstol Santiago está dando una serie de consejos, de exhortaciones que tienen que ver mucho con nuestra conducta, con nuestra actitud para con Dios, pero también hay mucha confrontación en ello. Y vamos a comenzar hablando acerca de la gracia, como un regalo inmerecido que Dios ha dado a la humanidad para recibir gratuitamente aquello que no merece por justicia. ¿Qué es lo que merecemos por justicia? Pues la perdición, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la mayor manifestación de la gracia de Dios? Pues mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como la gracia de Dios, algo inalcanzable para el hombre, pues es una evidencia clara de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y esta gracia, mis hermanos, es derramada en el creyente a través de su Espíritu Santo para que su vida vaya siendo transformada conforme a su voluntad. Aquí ya vamos a hablar de una gracia en el creyente que ha nacido de nuevo. Y esta gracia de Dios está en ti, está sobre ti y está contigo. O sea, la gracia te envuelve totalmente de manera que puedas acudir a ella, estar bajo ella, y que esa gracia te permita no solamente entender el caminar, no solamente entender las circunstancias, sino también resistirlas, sobrepasarlas. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. Ahora, ¿a quién le da mayor gracia? Cuando el Espíritu Santo dirige, gobierna, guía el corazón del nuevo creyente con la regeneración de su naturaleza,
ahora ya tiene la capacidad de usar todas las herramientas espirituales que Dios le da para que pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Dios no nos desprotege, no nos manda, como decimos en México, a la guerra sin fusil, sino que Él lo que hace es, no solamente nos alerta, nos infunde ánimo, extiende su gracia, sino que nos da elementos para poder usarlos en este caminar. Ahora, no obstante toda esta gracia, no obstante toda esta cantidad de elementos espirituales que el Señor nos da, la confrontación constante que Él hace de nuestras vidas, bueno, a pesar de haber sido nacidos de nuevo, regenerados espiritualmente, debido a la naturaleza, que es una naturaleza que ahí está, pues es fácil caer en las tentaciones, como veíamos la semana anterior, al ser una disposición del hombre que nace desde lo más íntimo de su alma. Son tendencias que ya tiene implícitas en su naturaleza. De manera que, aunque seas creyente, por eso vienen muchas luchas, mis hermanos, que de ninguna manera vamos a justificar, pero vamos a entenderlas. Según la condición de cada uno, por ejemplo, su pasado, pero también su pasado religioso, tiene que ver mucho. Su entorno familiar, su entorno tradicional, cultural, todo eso va a influir en su vida y pues aún siendo un hijo de Dios, en cualquier momento puede sacar esa naturaleza y mostrarse, por ejemplo, codicioso, murmurador. O sea, no lo quieres hacer, ya no quieres testificar de esa manera, ya no quieres que se te conozca de esa manera si tú ya fuiste perdonado, si tu vida ya ha sido cambiada, pero tu naturaleza siempre trata de sacar eso. Puedes mostrar envidia, soberbia, lascivia, violencia. Ahora, cuando la gracia de Dios gobierna el corazón, cuando entendemos esto, entonces va a gobernar cualquier circunstancia o necesidad y es suficiente ante cualquier situación que se presente en la vida. Pero estoy hablando de un creyente. A pesar de la oposición de su propia naturaleza, a pesar de los deseos pecaminosos que tiene implícitos por esa misma naturaleza, sí es posible vivir una vida distinta cuando entendemos la gracia, cuando no abusamos de ella, cuando estamos convencidos que nuestra vida cambió totalmente desde que Jesús llegó a nuestra vida. Porque si bien el pecado se puede llegar a enseñorear del corazón de un creyente que todavía es inmaduro, débil, fluctuante, bueno, la gracia de Dios siempre estará para asistirlo ante toda tentación, ante toda adversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vamos avanzando en la fe, conforme vamos madurando, pues cada vez nos hacemos más resistentes cuando somos obedientes, cuando caminamos con Dios. Ahora, hay quien no camina. Hay quien se queda en un estatus de soy creyente, soy cristiano, ya soy un hijo de Dios, establece su relación con la iglesia, pero no cambia. ¿Por qué? Pues porque precisamente no está dispuesto a caminar, no está dispuesto a ir dando pasos, porque en la medida que tú vas dando pasos, en la medida que tú vas avanzando, también el Señor te va limpiando, te va haciendo madurar. Por eso es importante la condición del corazón del creyente. Esto es lo que le va a permitir permanencia en la fe, convicciones que lo lleven a la obediencia de los mandamientos de Dios, y estas mismas convicciones lo lleven a renunciar a las cosas del mundo, a las que le atraían, a las que los tenían sujeto, a las que le gobernaba. Romanos 8:5, acompáñeme. Yo se lo leo. Voy a leer la versión de Reina Valera actualizada. Dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí comencemos a reflexionar.
Yo estoy viviendo conforme a mi carne, o sea, a mis emociones, a mis sentimientos, a las reacciones naturales de lo que mi alma me está demandando, o vivo conforme a lo que el Espíritu me va mostrando, conforme a lo que el Espíritu Santo me va confrontando, me va redarguyendo, ¿verdad? Versículo 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Aquí esto es algo muy importante, mis hermanos, entenderlo como creyentes. El desviarnos todavía o el hacerle caso a las intenciones de la carne no nos va a traer ninguna buena consecuencia. Versículo 7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero mire lo que dice, ni tampoco puede. O sea, quien todavía vive en la carne no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero mire Pablo con qué certeza dice, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se da cuenta de lo tajante? Él está convencido, Pablo, el apóstol. Esto el Espíritu Santo se lo menciona, se lo enseña para decírnoslo a nosotros, que quien tiene el Espíritu de Dios le pertenece a Dios. Quien no lo tiene, por eso sigue viviendo conforme a la carne. Ahora dice, ustedes no viven según la carne. O sea, él tiene la certeza que la iglesia, un nacido de nuevo, no puede seguir viviendo de esa manera. Pero después lo maneja de una manera muy interesante. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Yo me hice la pregunta, lo leí y yo pienso que ustedes lo pueden leer para ustedes. ¿El Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué me contesta? Entonces usted no puede vivir según la carne, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Sí estamos o no estamos? La pregunta es, ¿vive usted según la carne? A ver, dijo aquel que alguien me explique. Porque por un lado estoy diciendo que el Espíritu mora en mí y por otro lado estoy diciendo que todavía tengo reacciones de acuerdo a la carne. Bueno, estamos en un caminar, estamos en una carrera, estamos en una batalla. Pero eso no nos justifica ciertas conductas. No nos justifica el hecho de que sigamos haciendo las cosas incluso deliberadamente. Porque dice el Señor claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, tú puedes tener el Espíritu de Dios o no, de acuerdo a las evidencias de vida que des. ¿Qué indica también esto? Que el Señor continuará extendiendo su gracia a sus redimidos durante su caminar en este mundo. ¿Para qué? Para ayudarlos a resistir tentaciones, seducciones, adversidades que se vayan presentando, porque conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra condición, conoce nuestras necesidades. Sin embargo, si nosotros con esa convicción de que el Señor está con nosotros para asistirnos en cualquier momento, recibimos su gracia con corazón humilde, reconocemos la debilidad, reconocemos nuestras carencias espirituales, también vamos a reconocer nuestra dependencia de Dios. Y eso nos va a permitir someternos a su voluntad. Porque sabemos que apartados de Él, ¿qué somos? Nada. No vamos a funcionar, mis hermanos. Aunque tratemos de querer justificar ciertas palabras, reacciones, actitudes, va a llegar un momento de que esa carne que todavía tú tienes avivada ahí, que todavía te está haciendo voltear al mundo, va a ganar terreno. Por esto dice, sigue la Escritura, también se traduce, por esta razón, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, por esto mismo, ¿por qué? Porque alguien que resiste la gracia también está resistiendo a Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? O sea, estás convencido de que eres un hijo de Dios, pero también estás convencido de que quieres hacer las cosas a tu manera. Y esa es una forma de soberbia, es una forma de orgullo. Es decirle al Señor, sí Señor, yo sé que así tú dices que se tiene que vivir, yo conozco tu palabra, así es como tengo que caminar, pero yo camino así, yo considero así.
La palabra Dios resiste a los soberbios se traduce literalmente: Dios resiste o está contra el soberbio, contra el altivo de corazón. Se traduce también como Dios se pone Él mismo contra ellos. O sea, esto es algo muy grave para el que es soberbio, para el que es orgulloso, para el que se enaltece. Y Santiago está mostrando cómo Dios está en contra de quienes se elevan a sí mismos, por encima incluso de la palabra de Dios, enalteciéndose con arrogancia, presumiendo de lo que no conocen, porque hay quienes creen que conocen la palabra, la manipulan y se justifican y tratan de amoldarla a su conveniencia. Presumen de lo que no conocen o de lo que no les pertenece. Pero también dice al mismo tiempo que a los humildes de corazón, ellos siempre lo tendrán a su lado. ¿Quiénes son ellos? Los que en todo momento reconocen su pobreza espiritual, su necesidad de la gracia de Dios, sus debilidades. Como Pablo, cuando él dijo: yo he reconocido que cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque es cuando la gracia de Dios, el poder de Dios está conmigo, actúa en mí. El Señor Jesús en el Sermón de la Montaña lo dijo de esta manera en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De tal manera que hay una puerta abierta para el que no es humilde, para el que es humilde, para el que reconoce su debilidad, el que reconoce su dependencia de Dios. Pero ¿qué sucede con el que se enaltece, el que es soberbio, el que menosprecia la autoridad de Dios? Es resistido. Por eso inmediatamente en el versículo 7 Santiago dice: sométanse pues a Dios. Sométanse, así como ya. Sométase pues, o sea, es una expresión muy clara, ¿verdad? Y la palabra someterse es colocarse uno mismo voluntariamente bajo la voluntad de Dios. O sea, aquí no tiene que haber nada que te obligue. Aquí es tu convicción la que hace que tú te sometas a Dios, porque sabes que si tú dejas que tu voluntad se enaltezca, ¿qué vas a hacer? Vas a perder. Y someterse, mis hermanos, someterse involucra la decisión personal de elegir entre el dominio del espíritu, o sea, de ti mismo, o humillarte para someterte al Señor. Porque solo bajo la voluntad de Dios y bajo su gracia vamos a poder lograr resistir lo que sin duda se habrá de presentar en esta carrera, en este caminar, ¿verdad? Tentaciones, adversidades, acechanzas, trampas, todo lo que implica la vida del creyente. ¿Por qué digo la vida del creyente? Porque ahora tú sí identificas eso. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, podíamos estar frente a las seducciones, las adversidades, frente a las trampas, aquello que nos hacía caer fácilmente, y simplemente lo tomabas, simplemente formaba parte de tu vida. Pero ahora lo puedes identificar como algo que tiene que ser rechazado. Y eso solamente lo puedes hacer cuando estás completamente convencido que necesitas sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso esto no puede ser por resignación, así como, bueno, pues no me queda de otra. Pues es que pues, si ya soy cristiano, pues tengo que vivir así. Pues qué vida tan triste, qué vida cristiana tan triste si crees que te tienes que resignar a vivir como no quieres vivir. ¿Qué significa? Que no hay convicciones. Es una obediencia forzada. Así como una devoción religiosa, así como en la tradición que te dicen, es que tienes que hacer así, ¿verdad? Así es como tienes que vivir y tienes que cumplir con estos rituales y tienes que cumplir con estas mandas y con estas situaciones para que te vaya bien. No, mi hermano, es con la convicción de la bendición que representa someterse a Dios. ¿Usted cree que es una bendición someterse a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dijo el Señor? Pónganse mi yugo, que es fácil. O sea, si nosotros no entendemos que nuestra mejor posición es bajo la sombra del Altísimo, mis hermanos, no vamos a entender la gracia. ¿Y quién es el que nos hace caer? ¿Quién es el que nos pone las trampas? ¿Quién es el que hace todo? El enemigo.
enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas. Por eso cuando está hablando acerca de la gracia dice inmediatamente, resistan al diablo. Está hablando de la gracia, pero dice, resistan al diablo. ¿Por qué? Porque Él es el artífice. Él es el que va a querer provocar todo lo contrario en nosotros. Es el que nos va a tentar, es el que nos va a mal aconsejar, es el que nos va a poner trampas. Por eso dice, resistan al diablo. Significa, alértense en contra de las acechanzas de Satanás. Santiago está aplicando una expresión militar, resiste. Esta aplicación se usaba en el campo de batalla para estar alertas cuando venía el ataque del enemigo. Era cuando el ejército romano, que era el ejército más poderoso de la época, tenía unas estrategias impresionantes. Y la palabra resistir implicaba levantar los escudos al frente, otros escudos se iban arriba y hacían un caparazón donde no entraba nada, mis hermanos. Resistan, dice. Así los creyentes. Necesitamos aprender a resistir al Satanás. O sea, estamos resistiendo a un enemigo violento, peligroso, despiadado, homicida. Hay quien lo quiere ver así como el que anda ahí en el jardín con un látigo y un niño con unos tamborcitos. Ay, mira, ahí va el diablo. No, mis hermanos, no es un juego. Es alguien cuyo único propósito es hacer caer, sobre todo a los creyentes, para que se pierdan. ¿Por qué? Porque ya los ha perdido. Porque tú tomaste la decisión de seguir a Cristo. Y en esta batalla no hay tregua. En esta batalla no se puede ofrecer términos de paz. No puedes levantar la banderita blanca. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Se va a burlar de ti. No puede haber tolerancia, no hay indulgencia. Es una guerra para sobrevivir. Y no estoy exagerando. Porque muchos, al no tomar en serio este caminar lleno de obstáculos, esta carrera, al no tomarla en serio, han caído, mis hermanos, de manera muy impresionante. Además, sabemos que contamos con la gracia del Señor y las armas espirituales provistas por Dios. Estas armas espirituales las vemos en Efesios 6, del 10 al 18, que no voy a mencionar en este momento, pero ahí están. Prontamente daremos nuevamente ese estudio que es muy interesante y muy necesario. Pero bueno, ¿por qué la necesidad de la gracia y los elementos espirituales, las armas espirituales? Porque al que debemos resistir es el enemigo de Dios, mis hermanos, y como a él no le puede hacer nada, ¿sobre de quién creen que se va? Su máxima creación. ¿Quién es? El hombre. Nos estamos enfrentando al acusador, al engañador, al astuto, al maligno, al príncipe de este mundo, Belial, Belcebú. ¿Cuántas más? Homicida desde el principio, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo resistirlo? ¿Cómo resistir al enemigo de nuestras almas? Pues cuando bajo la gracia de Dios aprendemos a rehusar sus seducciones, oponernos a sus tentaciones, cuando decidimos por la santidad, cuando decidimos por la obediencia al Señor y cuando nos convertimos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Allí cuando tu obediencia habla por ti mismo, cuando tu testimonio es el de un verdadero hijo de Dios, allí es como Él es resistido y también huye. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él usa todo. Por eso hablaba yo del pasado religioso, de las tradiciones, de lo que tú aprendiste desde pequeño, de lo que te llegó a lacerar, de lo que te llegó a lastimar en algún momento. Por eso cuando nosotros no extendemos el amor a nuestros semejantes, cuando no quitamos toda raíz de amargura, cuando no decidimos por perdonar y por pedir perdón, bueno, el enemigo lo va a usar algún día. Necesitamos aprender a limpiar el corazón para no dejarle ningún terreno al enemigo. Nada donde él pueda transitar. Por eso es un error y grave asumir que el enemigo se identificará a sí mismo como enemigo o que anuncie sus intenciones por adelantado. No, mis hermanos, no.
El enemigo se mueve con astucia entre nosotros. Lo tienes a tu lado todos los días. No voltees aquí. Yo creo que aquí no. Aquí estamos guardaditos. Pero mire, el enemigo se mueve con discreción, con amabilidad. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque te quiere hacer caer, porque te quiere seducir, porque te quiere tentar. Siempre encubriendo sus intenciones, tratando de ganar confianza en sus víctimas hasta que se llega a mostrar tal como es para lograr su propósito, cuando ha ganado terreno. Ahí cuando tú dices, no, pues es que es mi amiga, es mi amigo, si vieras que me invita, me da, me esto. Cuidado, foco rojo, porque así es como hace caer a quienes sin discernimiento, sin sentido común, incluso se enredan en sus trampas, en sus engaños. Mire, voy a decir algo que es lamentable, pero a Satanás se le llega a ver con mayor frecuencia en un púlpito haciéndose pasar como siervo de Dios, de ese tamaño, con amabilidad, con carisma. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, se lo voy a leer. Vaya conmigo a 2 de Corintios 11:13. Qué lamentable que un siervo de Dios pueda ser instrumento de Satanás cuando él también se descuida. Dice 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, o sea, no se extrañen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, no nos debemos extrañar que aún en la persona que parece que es en la que más debes confiar, porque habla en el nombre de Jesús, ahí está una trampa muy peligrosa del enemigo. Entonces, resistan a Satanás, dice, y él huirá de ustedes. El enemigo huye ante la resistencia del creyente que bajo la gracia decide ser fiel al Señor y su palabra. Sin embargo, huye, se aleja momentáneamente porque no le agrada lo que está viendo, mucho menos si eres alguien que adora al Señor. No va a resistir que seas tú un adorador, pero su intención es alejarse para seguir observando y ver una nueva debilidad en ti, encontrar algo para retomar sus intenciones de hacerte caer. Porque es homicida. No pudo aquí, no pudo este día, no pudo en esta área. Y empieza a buscar. ¿Y sabes qué? Siempre va a encontrar algo si nosotros dejamos una puerta abierta. Por eso la necesidad de resistir, ¿bajo qué? La gracia. Y cuando llegues a ganar una batalla, cuando resistas al enemigo y huya y te des cuenta que en ese momento pudiste salir adelante, no lo presumas, no te jactes, ni consideres que es una área de tu vida donde ya venciste. No, mi hermano, no has vencido. Simplemente en ese momento fuiste obediente, ganaste ese momento, Dios permitió, pero el exceso de confianza puede ser tu mayor caída. No podemos descuidarnos ante este enemigo despiadado. Cuando tú dices, no, yo ya no voy a caer jamás, créeme, ahí es donde vas a caer. Por eso dice el Señor, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Resulta muy paradójico y triste que quienes a veces se ven más firmes, más consagrados, más determinados a caminar con el Señor, son los que a veces caen más rápido. Entonces realmente vamos a resistir la tentación, las trampas del enemigo, las adversidades,
Porque las adversidades también son usadas por el enemigo para desanimarnos cuando entendemos la gracia, cuando guardamos el corazón, porque ceder en lo más mínimo finalmente nos puede llevar a una pérdida. Y ese es el riesgo de la primera vez. Le voy a decir a qué me refiero. El riesgo de probar algo por primera vez. Y este es un mensaje muy directo a los jóvenes, a los adolescentes. Solo porque alguien te invita, alguien que es de tu confianza, ya se ganó la confianza, y te quiere convencer de que no es peligroso, no pasa nada. O que reta tu orgullo. Ay, ¿a poco vas a rajarte? Así decimos aquí en México. ¿A poco no vas a entrarle? Y ahí tienes al muchachito que quiere ser incluido en un círculo de supuestos amigos. Pero un amigo no es el que te invita a una droga, un amigo no es el que te invita de parranda, un amigo no es el que te lleva a un antro, un amigo no es el que te hace que te vayas de pinta. Ese no es un amigo. Pero así se disfraza el enemigo. Por eso el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo: huye de las pasiones juveniles. Aquí en México hay un dicho que dice: más vale decir aquí corrió que aquí quedó. Así que hay que correr, porque así es como vemos, por ejemplo, a alguien que jamás probó licor o una droga, que cuando cede a la tentación de probar solo la primera, al ser cautivado por el gusto de su naturaleza, ¿a dónde crees que se van esos enervantes? A producirte sensaciones que te van a agradar, placenteras. Y al ser cautivado por esto, puedes llegar a ser un alcohólico, un drogadicto, perder la vida, perderlo todo. Esto para cualquier otra cosa que involucre los sentidos y la sensualidad. Puede ser una relación personal, puede ser cualquier cosa. Resiste al diablo y él huirá de ti. Y en el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, por un lado, estamos resistiendo al enemigo, y por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Acercándonos al Señor. Y acercarse es un acto voluntario. O sea, aquí nadie te va a obligar a que te acerques a Dios. Mira, el Señor no nos obliga ni siquiera a que le amemos. Él no nos obliga a nada, pero sí se muestra como quien Él es. Entonces, en ese acercarse como un acto único y voluntario, es ese creyente que ha sido reconciliado con el Señor, sabe colocar al pecado y al mundo de lado para estar o para entrar en el camino que Jesucristo abrió al Padre. Es la manera como tú te acercas, alejándote del mundo, acercándote al Señor. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos acercamos al Señor de la manera correcta, Él se va a acercar a nosotros, porque esa es la voluntad de Dios, estar con nosotros. En Segunda de Crónicas 15:2 dijo: el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará encontrar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Isaías 55:6: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre está ¿cómo? Esperando, con sus brazos abiertos. Bajo la gracia, mis hermanos, del nuevo pacto, ahora los creyentes nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, para mostrarle nuestra gratitud, para adorarle, para ofrendar nuestra vida en sacrificio santo y agradable al Señor, como haciendo uso de ese privilegio de acercarnos al Señor.
Hebreos 10:22 también dice de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué certidumbre de fe? Con convicción, de saber delante de quién estás. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto es un simbolismo, mis hermanos, que tiene que ver con tu santificación, con tu consagración. Porque hay quienes no se dan cuenta que permanecen distantes del Señor, aunque parece que caminan con el Señor. ¿Por qué? Son aquellos que todavía levantan argumentos por encima de la palabra de Dios. Son aquellos que todavía se enaltecen a sí mismos por el conocimiento bíblico o porque tienen una capacidad impresionante de saber versículos, simplemente religiosos, pero más distantes del Señor por su conducta, por su testimonio, por su manera de pensar y de vivir. Continúa diciendo Santiago: pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Aquí ya estamos de lleno acercándonos al Señor. Santiago está haciendo alusión al ritual de la purificación levítica en el tabernáculo, en el templo, y este es el significado que en los tiempos que Santiago escribe esta carta, él la dirigió principalmente a los judíos que estaban exiliados. Lo entendían perfectamente. Esta alusión a Éxodo 30:17 se la voy a leer. Dice: el Señor también habló a Moisés diciendo: harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la oferta quemada al Señor, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. ¿Se dan cuenta de la importancia de presentarnos con manos limpias y con corazones puros? Entonces, limpiar las manos es un simbolismo, porque manos sucias es también una señal de culpabilidad y de pecado. Sin embargo, sabemos que la verdadera limpieza es la que proviene de un corazón arrepentido que ha sido purificado. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 15:19, acompáñeme ahí. ¿De dónde surgen las cosas? Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Sin embargo, para el hombre religioso es muy fácil tratar de cubrir su pecado, sus verdaderas intenciones del corazón, con formas que le permitan justificar su fe, rituales, actos religiosos. Mire, ¿recuerda cuando Pilato se lavó las manos? Este era un simbolismo que representaba quitarse la culpa de algo. O sea, Pilato asumió que lavándose las manos era suficiente para quedar libre del pecado que acababa de cometer. Sin embargo, él no consideró la condición de su corazón, pero Dios sí. Los fariseos asumían que la limpieza ceremonial de las manos, los vasos, los platos, las cosas de uso cotidiano era suficiente y no le daban importancia a la pureza del corazón. En Mateo 7:3 el Señor dice: los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones como lavar vasos, jarros, utensilios, las camas. Si la cama no estaba totalmente limpia, lavada, con sábanas limpias, no se acostaban, porque una sábana sucia los hacía inmundos. Pero ¿qué tal su corazón? Ahora, sin embargo, los verdaderos creyentes, ¿cómo limpian sus manos? ¿Cómo la limpiamos? Pues mediante el reconocimiento de nuestras faltas, mis hermanos. Sabemos que el mundo nos contamina día a día.
Quizás no lo hagas deliberadamente ni voluntariamente, pero desde que tú sales al mundo, desde que sales a hacer tus actividades cotidianas, algo te va a llamar la atención, algo te va a hacer caer, algo te va a hacer voltear. Bueno, ahí es donde tú te limpias todos los días. Así somos expuestos y exhortados a limpiar manos, purificar corazón, quienes nos queremos cubrir bajo la gracia. ¿Cómo vives tu día a día? Porque acordémonos, cada día va a traer su propio mal. Cada día se va a presentar algo que te quiera hacer caer. Cada día el enemigo va a utilizar una estrategia, una persona, una circunstancia, una situación para hacerte voltear. Resistir bajo la gracia. Resistir bajo el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:10: aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Santiago lleva a la iglesia a otro nivel de arrepentimiento cuando dice: aflíjanse, lamenten y lloren. Este es un reconocimiento de la condición de cada uno delante de Dios. No hay pecado pequeño, mi hermano. No hay falta pequeña delante de Dios. Entonces, todo aquello que tú sabes que de alguna manera puede llegar a interrumpir tu relación con el Señor, todo aquello que te hace perder la paz, todo aquello que te hace voltear al mundo, es importante que tú la identifiques y que al mismo tiempo la pongas bajo la gracia, te arrepientas y comiences de nuevo. Cada creyente tiene que estar consciente de su condición delante de Dios. Por eso el reconocimiento de sus faltas, de las circunstancias por las que pasa el día a día, eso que te hace lamentar tu situación y clamar por lo que el Señor pueda hacer en tu vida, es muy importante. Resistir al enemigo, acercarte al Señor, purificar tus manos, purificar tu corazón, es lo que te va a hacer que tu vida en este caminar sea resistiendo bajo la gracia de Dios. Yo lo quiero invitar a cada uno de ustedes a que se pongan de pie y hagamos una oración. Necesitamos entender, mis hermanos, la importancia de desechar todo aquello que nos pueda llegar a enaltecer, a hacernos autosuficientes, a envanecernos. Como creyentes estoy hablando. Pensar que por lo que sabemos, por lo que ya avanzamos en la fe, a veces podemos ser hasta invulnerables al pecado. No, mi hermano. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia al Señor. En el versículo 10 de este pasaje, Santiago dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humildad y arrepentimiento es lo que abre el camino al Padre. Así como el hijo pródigo, cuando dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y ante ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, ante eso, ¿qué hizo el padre? Se regocijó de tener de regreso a su hijo, lo lavó, lo vistió, le puso anillo, le hizo una gran fiesta. Así es como Dios recibe a quien se arrepiente, a quien se acerca con corazón limpio. Lo recibe con gozo, lo restaura y lo exalta. A todo aquel que con corazón humilde regresa a casa, resistiendo bajo la gracia.
toda tentación, toda adversidad, toda necesidad. Significa cubrirnos con ella, para no salir jamás del cobijo de Dios y así poder caminar por este mundo mientras el Señor regresa o nos llama. Vamos a orar, Señor. Bendito sea Dios, te damos gracias, muchas gracias, porque en tu inmensa misericordia nos sigues extendiendo tu gracia, Señor. Esa gracia inmerecida, esa gracia inesperada, que primeramente nos dio la salvación, nos dio un lugar contigo, nos dio la certeza de la vida eterna junto a ti, pero que también esa gracia, Señor, cada día se derrama sobre nuestras vidas. Y esa es la que nos permite caminar contigo. Es la que nos permite identificar nuestra condición espiritual. Esa gracia vertida, esa gracia derramada por tu Santo Espíritu, que nos convence cada día de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleva de la mano a purificarnos, a reconocer nuestra condición, confesar nuestro pecado, a tener buenas relaciones con las personas que tenemos que arreglar cuentas, a no dejar terreno fértil para que el enemigo pueda sembrar algo. Esa gracia que mientras más terreno gane nuestro corazón, será más difícil tener alejado al enemigo. Así que, Señor, necesitamos tu gracia y te rogamos que no nos sueltes de tu mano. Y no importa que a veces duela ser confrontado, que a veces duela ser exhibido en nuestra condición, porque eso es lo que hace tu Espíritu, eso es lo que hace tu palabra, sacar a la luz nuestra verdadera situación espiritual, pero todo por amor, todo para reconciliar, todo para santificar. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.